¿Cómo están? Qué alegría verlos en este primer programa de 2025. Estamos con Axel Kaiser. Parásitos mentales es el libro que acaba de publicar Axel, editorial Ariel, 7 ideas progresistas que afectan nuestro pensamiento y sociedad. Ya vamos a ver de qué se trata. Axel es muy reconocido, es una de las figuras principales de la batalla cultural, un gran estudioso y difusor de las ideas del liberalismo en el mundo y en Chile. Y lo hemos invitado a hablar de este libro porque estamos en un momento efectivamente donde el tema de la batalla cultural se ha vuelto a situar en el primer plano. ¿Cómo está, Axel? ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Igualmente. Oye, cuéntanos un poco en qué estás, porque yo que te sigo por las redes sociales y por otros lados, te veo de repente dando conferencias acá y fuera. El ministro Caputo te citó como un referente de la batalla cultural, que ciertamente lo ha sido desde la fatal ignorancia, por ahí por el 2009 en adelante, y ahora aparece este libro, Parásitos mentales. Sí, es parte de mi, digamos, convicción hayekiana, porque yo me metí en esto después de leer a Hayek, que era una persona que tenía esta convicción de que las ideas finalmente definen la historia, definen el curso de la evolución social, económica y política. Y eso a mí me abrió los ojos. Esto yo lo leí en Camino de Servidumbre primero, pero después lo repito en los Fundamentos de la Libertad en varias partes. Y escribí el libro La fatal ignorancia el 2009. En ese libro yo predije bastante de todo lo que pasó, el derrumbe del sistema económico chileno que vino después, porque estábamos perdiendo la batalla cultural con la izquierda. Y yo fui el primero, tengo que decirlo porque si no nadie te lo reconoce, pero fui el primero en Chile en plantear que la batalla cultural y las ideas era algo relevante. Nadie había dicho eso, no solo en Chile, sino también, yo diría, en el resto de la región, América Latina. De esa manera con más impacto público y todo, por lo menos nadie lo había hecho. Entonces yo metí ese concepto. Y ese es el libro que resultó tan influyente en Javier Milei. Yo a Javier Milei lo conozco, la primera vez que me junto con él, le firmo y le dedico La fatal ignorancia. Porque teníamos un amigo en común, entonces a través de ese amigo en común nos reunimos y yo le firmé el libro. Javier Milei no era tan conocido en esa época y le impresionó mucho que yo hubiera podido predecir todo lo que ocurrió después. Entonces hoy, y por eso el ministro Caputo también me ha citado, el texto de cabecera que ellos tienen como referente para que no ocurra en Argentina lo que nos pasó a nosotros, es decir, que después de todas las reformas económicas, de todo el trabajo titánico que están haciendo, no se desmoronen. Bueno, ese texto es La fatal ignorancia. Por eso la importancia de la batalla cultural, y están dándole énfasis a eso. Y yo fui el que partió con ese tema en Chile. La derecha en general estaba muy en lo económico, nadie creía que estaba perfecto, que el sistema se defiende solo, que los resultados hablan por sí mismos. Y yo fui el que metió esta cuestión y dijo, no, esto no es así. Y bueno, las predicciones, como digo, se cumplieron. Y en última instancia, hoy día cuando se habla de esto, yo estoy contento, no solo por la enorme influencia que ha tenido en Argentina, el proceso revolucionario, entre comillas, que está teniendo lugar allá. ¿Es revolucionario? Es revolucionario, sí. Es revolucionario en el sentido originario de la expresión. Sino también porque ahora se convirtió en un tema de discusión general en Chile. No espero que ningún académico ni intelectual de este país me reconozca que fui yo el que partí con esto, porque este es un país súper chaquetero, ya lo sabemos, y muy envidioso. Pero por lo menos las ideas se han metido y estamos conscientes de que esto es clave. Y estoy contento de haber sido el primero en haberlo planteado de manera tan clara. ¿Y cuál es la lógica de tus libros? Porque tú tienes varios libros. El economista callejero, no te sabría decir cuántas semanas estuvo entre los más vendidos. Un año. Número uno, un año, sí. La novela que escribiste, que yo tuve el gusto de presentar ahí en la Fundación para el Progreso, y ahora vienes con Parásitos mentales, y tienes otras cosas por ahí. Sí, tengo varios libros, la verdad es que han sido exitosos, estoy contento. El economista callejero fue un libro de un nivel de éxito y que se vende pirata en todos lados, se ha publicado ya en 5 idiomas, o sea, el libro está en alemán, está en portugués, está en inglés, está en español, ahora viene en esloveno, se va a publicar, y está en polaco, o sea, 6 idiomas. Y yo creo que se va a seguir publicando, porque me dijo Dietrich McCloskey, así que esto no lo estoy inventando, pero me dijo, mira, para mí la mejor introducción que se ha escrito para público general de economía.
Me dijo, mejor que el libro de Henry Hazlitt, Economics in One Lesson. Con lo cual yo me sentí muy realizado, ¿te fijas? Y creo que ese libro, si tú combinas la Economista Callejero con el Parásitos Mentales, son dos libros cortos, fáciles de entender, tienes como el armamento para el público general, para neutralizar el avance del proyecto estatista de la izquierda o de la derecha, lo mismo donde vengan, pero sobre todo de la izquierda. Yo escribo para generar un impacto, para cambiar la historia. Y en general para público amplio. Sí, y para público amplio. Pero es interesante porque el Economista Callejero, por ejemplo, hay amigos economistas míos que lo han leído y me han dicho, oye, ¿sabes que yo nunca había visto las cosas de esta manera? Si bien más o menos entendían y sabían, pero como que los ha hecho verlas de una forma, por ejemplo, no entendían bien la teoría del valor de Marx, que yo la desmonto en ese libro. Y otras cosas. Entonces, un amigo me escribía ayer precisamente, que es doctor en economía de Chicago, y me decía, yo no había leído tu libro porque asumía que yo sabía todo, pero lo estoy leyendo y lo encuentro magistral. O sea, como tú explicas en términos simples todos estos principios y todo. Yo creo que el valor agregado del libro es ese. Obviamente yo no tengo ninguna idea original en el libro que tú digas, oye, wow, qué impresionante, descubrió algo nuevo, le van a dar el premio Nobel. No. Explicarlo de siempre. Pero explicar cuestiones que están metidas en textos eternos de economía, en la acción humana de von Mises, en capitalismo, socialismo y democracia de Schumpeter, en un montón de cosas, Hayek, precios y producción, en pocas páginas, de manera simple, que todo el mundo pueda entender, también es un arte. Y ese es el gran valor agregado. Y en ese sentido me considero una persona que está en la tradición de Bastiat y de Henry Hazlitt. Y espero que el libro vea el éxito que merece también en Estados Unidos, que yo creo que lo va a tener en su minuto. Yeah. Y bueno, Parásitos Mentales es la parte en filosofía política. Esto te quería preguntar, Parásitos Mentales, quería un libro un poco más de 160 páginas, se lee muy rápido, muy simple, tiene muchas citas, entonces si alguien quiere después ir a profundizar alguno de los temas, ahí tiene las referencias, la mayoría en inglés, o sí, algunas en alemán, pero pueden ver los libros que están traducidos para que no domine su idioma. Quiero que expliques el nombre del libro que está en la introducción y es muy curioso porque recurres obviamente a la medicina y a la ciencia. Claro, porque hay un libro, y yo lo dije en la primera entrevista, lo tengo citado en la primera página de Gatsat, que se llama The Parasitic Mind, que lo publicó en español la misma editorial que la mía, Planeta. Y entonces él desarrolla este marco teórico de los parásitos mentales. Él habla de los parásitos mentales. Yo lo cito en la primera página de introducción y digo, bueno, yo voy a tomar este marco teórico, este marco analítico, pero voy a hablar de cosas que él no habla. Y todo lo que yo hablo ahí, él no lo trata en su libro, salvo una parte que es la diversidad, equidad e inclusión, pero lo trata de una manera muy distinta. Entonces yo le puse ese título al libro, debidamente citado y utilizado, pero porque es un instrumento que te permite a ti analizar, ¿no? Y los parásitos mentales son básicamente ideas que esto fue bien interesante, que se anclan en tu sistema nervioso y que lo que hacen es que impiden que tú pienses racionalmente, que tú puedas ver la verdad y en consecuencia te ciegan a la argumentación y te llevan a desarrollar un conjunto de emociones, hábitos que terminan siendo muy destructivos y lo interesante es que se contagian de mente en mente. Y ese es un tema que yo cito ahí a Richard Dawkins, porque él habla del concepto de meme, que también lo habla Gatsat en su libro, el concepto de meme, que es este que se va repitiendo. Y entonces Dawkins dice, las religiones se esparcen por eso, o las ideologías, porque estas ideas se van contagiando de cerebro en cerebro. Y también explica Dawkins en un punto cómo surgen de la academia ciertos conceptos y después se esparcen. Y entonces después yo agarro a Hayek, y su ensayo Los intelectuales y el socialismo, donde Hayek explica exactamente lo mismo, pero lo explica décadas antes que Dawkins y mucho antes que Sartre. O sea, Hayek era un genio. La verdad es que lo vio venir, pero... En Inglaterra también lo vio venir cuando... Impresionante. No. O sea, es que Hayek es realmente para mí el pensador más formidable del siglo XX. Y claro, él no usa el concepto de parásito mental, porque además Hayek era un tipo muy tradicional, muy serio, ¿no? Tal vez le habría parecido un poco insolente, pero es un concepto técnico. Y ahora tú, ¿por qué la ocupas en la parte de la discusión política, social y económica? Hablas de las ideas parasitarias, de los parásitos
del gobierno, de los parásitos mentales en política y todo eso. Sí, porque las ideologías se basan en este conjunto de conceptos, ideas, creencias que son parasíticas, porque precisamente te hacen imposible el pensamiento racional y la discusión racional, basada en la evidencia y la lógica, y se asumen como ciertas, ¿no? Y tienen consecuencias nefastas. La idea de justicia social, que es la primera que yo trato... Vamos a la primera, sí. te iba a preguntar, justicia social, porque cuando uno mira las cosas, una persona que como tú has estado en la discusión de ideas, cree en el Estado de Derecho, cree en la justicia, sí. Y sin embargo el sintagma justicia social tú consideras que es parasitario, cuando podría ser eventualmente la justicia en la sociedad. ¿Cuál es tu...? Sí, yo lo defino también, porque claro, uno podría elaborar otras definiciones de justicia social, ya veo filósofos políticos que le han tratado de compatibilizar, ¿cierto? Pero con las ideas liberales. Pero yo voy ahí en la línea de la crítica también hayekiana, ¿no? La idea de que el mercado, es decir, los seres humanos tomando decisiones libres, con igualdad ante la ley, de alguna manera creamos un orden injusto. Y que ese orden injusto tiene que ser corregido por la intervención coactiva del Estado, de los políticos. Y eso a mí me parece parasítico, porque como lo estoy planteando yo, no es como se ve en el discurso público. Como se ve en el discurso público, es que la desigualdad simplemente es injusta. La desigualdad de resultados que se da en una sociedad de mercado. Pero no se analiza por qué es injusta. Es casi que nos desagrada la desigualdad, entonces es injusta. Y esta es la crítica que hace Hayek, que yo lo tengo citado ahí. Entonces Hayek dice, a ver, esta idea, ¿no?, de que el mercado, que es un orden espontáneo, produce resultados injustos, es absurda porque, punto uno, la justicia es un atributo de los actos humanos deliberados, no es atribuible a órdenes naturales o cuestiones donde no hay una deliberación o una voluntad, ¿cierto? Los resultados del mercado, dice Hayek, son de un orden espontáneo, donde sí hay decisiones humanas, pero no hay una autoridad, no hay una persona que decide cuánto le toca a cada uno. Entonces es un resultado de un juego libre que no tiene un plan detrás y por lo tanto no puede ser injusto. Eso es lo primero. Y él después explica que esto es un atavismo que viene de nuestra época de que éramos cazadores-recolectores, de la moral tribal, ¿no? En que el jefe de la autoridad tribal determinaba cuánto le tocaba a cada uno, no sé, del mamut que cazaron, porque de lo contrario se morían de hambre. O sea, era una especie de seguro que tú tienes de tener que compartir con los otros porque el día de mañana tú también ves cazado acá, exactamente. Entonces, pero cuando tú tratas de aplicar eso a la sociedad extensa, terminas en un orden completamente centralizado y totalitario. Y eso es lo que plantean gente como Hayek, pero también Wilhelm Röpke, que yo lo tengo citado ahí. La idea de igualdad de oportunidades. Por eso yo que es el arquitecto uno de los arquitectos del milagro económico alemán, exactamente. De los intelectuales más influyentes, que también era amigo de Hayek. Resulta que yo critico mucho a John Rawls, porque John Rawls, que es el filósofo político, yo creo, más influyente del siglo XX. La tesis del velo de la ignorancia. El tesis del velo de la ignorancia. Y sobre todo el segundo principio de justicia de Rawls, que es esta idea de que tú tienes que tener, para que sean justos los resultados de un orden social, instituciones que garanticen fair equality of opportunities. O sea, una especie de igualdad de oportunidades fair, justa. Pero ese es un concepto tan abstracto que termina apuntando a lo que Thomas Sowell llama justicia cósmica. ¿Qué es lo que dice Röpke? Que se anticipó antes, porque los escritos de él son de antes de la teoría de la justicia. Dice, bueno, si tú quieres lograr verdadera igualdad de oportunidades, tienes que terminar en un orden totalitario. También lo dice Hayek. Claro. Porque, ¿cómo vas a igualar tú las condiciones o las circunstancias que hacen que tengamos resultados diferentes, que van desde tu genética, el ambiente en el que creciste, tu familia, tu educación, la geografía, todo influye. Entonces, tú necesariamente tendrías que tener, ya David Hume hablaba de esto, una inteligencia súper divina, o sea, divina, superior, que sea capaz de conocer las circunstancias absolutas de cada persona y cómo cambia todo en el tiempo, en lugar de todo el universo, para poder atribuir los beneficios del orden social y de la cooperación social de acuerdo a una idea de mérito. Lo suyo de cada uno. Sí. Por eso a mí me parece tan peligrosa la idea de meritocracia. Yo la encuentro súper peligrosa. La idea de meritocracia objetiva. ¿En qué sentido? En el sentido que yo distingo dos. Que alguien Claro, que hay alguien que tiene de alguna manera el conocimiento
para determinar cuánto mérito tiene cada persona en cada momento y establecer qué le corresponde de acuerdo a su mérito. Lo que es una locura. La idea de meritocracia subjetiva, que es la que yo defiendo, es la meritocracia de mercado, es lo que uno valora. No sé, me gusta que una persona canta... Lo que otros valoran de uno. Lo que otros valoran de uno, ¿cierto? Y que lo deciden premiar de acuerdo a sus propias valoraciones subjetivas. Axel, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando sobre parásitos mentales y vamos a ir a la segunda idea parasitaria de los derechos sociales. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de deportes en agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos con Axel Kaiser, Parásitos Mentales, un libro que se está vendiendo, circulando harto, se regaló para Navidad, fue uno de los más vendidos a fines de Año Nuevo, y este 2025 es una buena lectura para el verano, para el que le interese estos temas. Derechos sociales, tenemos la misma cuestión, y estuvo muy de moda en Chile en torno al 18 de octubre y la primera Constitución. Y es un parásito mental porque la gente que defiende la idea de derechos sociales y como se plantea en la discusión pública no entiende una cuestión que es básica, que un derecho social implica un reclamo a los frutos del trabajo ajeno. Sí o sí. Tú no puedes exigir derechos sociales del Estado sin al mismo tiempo imponer una carga de financiamiento sobre un tercero, que es otra persona a la cual le van a confiscar su propiedad a través de impuestos para financiarte a ti. ¿Y qué es eso? En última instancia es trabajo forzado. Si yo digo tengo derecho a la educación gratis, primero, no existe la educación gratis. Tengo derecho a que alguien me financie la educación. Ese es lo que tú estás diciendo. Y que me la financie por la fuerza. Entonces, hay que sincerar la discusión, porque tú lo que estás diciendo es, bueno, que el Estado vaya, en vez de ir yo con una pistola a sacarle parte de su plata, que el Estado vaya, aplique impuestos, sino con todo lo que implica el poder coactivo del Estado atrás, le saque a Alejandro San Francisco un porcentaje de sus ingresos a la fuerza para financiarme a mí, Axel Kaiser, mi educación gratuita. ¿Y yo qué le doy a cambio a Alejandro San Francisco? Nada. No le doy absolutamente nada. Si lo que yo te estoy haciendo a ti es forzándote a trabajar gratis para mí. Yo te estoy convirtiendo en un instrumento para mis propios fines. Y tú me estás dando horas de tu vida, que es la que dedicas a producir una cierta cantidad de recursos cada mes, pero a mí, gratuitamente. Entonces, esto es completamente irrefutable desde el punto de vista económico. No es de otra manera. Y entonces es un parásito mental porque drena la capacidad de... Primero, se ancla muy fuerte en el sistema emotivo de las personas, como sí, tengo que tener derecho. Y se crea esta imagen del Estado Dios proveedor, como si el Estado fuera el que provee algo, cuando en realidad el Estado no provee nada. Se tiene que sacarlo de un lado para dárselo a otro. Entonces, este parásito mental a lo que conduce a la colectivización de la propiedad. Porque además en la teoría que yo critico de Marshall de los derechos sociales, no puede haber diferencias en derechos sociales. Es decir, si tú no podrías mandar a tu hijo a un mejor colegio que cualquier otra persona, ni a tener mejor salud y todo lo demás. Entonces el Estado tiene que controlar absolutamente todo lo que... Claro, tienden a desaparecer esos espacios de libertad. No quedan en libertad ni tú tienes el poder de decidir absolutamente nada.
que era la teoría de Atria en Chile, la de los derechos sociales de Marshall. Él defendía eso y que se metió cada vez con mucha fuerza. Entonces tiene que desaparecer la educación privada, la salud privada, el sistema de pensiones totalmente tiene que ser estatal, etcétera, etcétera. Y eso conduce al socialismo, ¿no? Marshall dice que su proyecto es eliminar las diferencias de clase, o sea, que no hay diferencia de clase. ¿Y cómo haces eso? En una economía libre es imposible. Siempre, obvio, siempre tiene que ser una cosa coactiva, centralizada. El tercer parásito me produce una sensación que requiere una explicación, porque es el neoliberalismo. Y cuesta mucho encontrar una persona, a la que sea que se defina yo soy neoliberal. Nadie lo dice. Es más bien un mote que generalmente personas de izquierda le asignan a la economía libre o de mercado en distintos lados. ¿Cómo evalúas tú ese tema? Claro, en el caso de derechos sociales, justicia social, son malas ideas disfrazadas de buenas ideas. En el caso del neoliberalismo, es una etiqueta que se le pone a algo bueno para hacerlo parecer malo. Entonces, a lo que se refieren con eso es básicamente a políticas de mercado, de libertad individual. Y de nuevo es un parásito mental porque es algo que no tiene rigurosidad racional detrás. O sea, es básicamente infectar una determinada, no solo visión del mundo, sino política económica, con una etiqueta que suena despreciable, para que la gente, sin entender lo que hay detrás, rechace lo que implica el neoliberalismo, que básicamente es libertad individual, ¿no? Porque el neoliberalismo, y lo dice Fidel Castro, yo lo cito en el libro, nosotros somos todos los... No sabemos lo que somos. No sabemos lo que somos, pero somos antineoliberales. Bueno, ¿y qué es lo que es antineoliberalismo? Lo define él mismo. Es el capitalismo. La economía de mercado. Eso es el neoliberalismo. Cuando Boric dice en Chile voy a enterrar el neoliberalismo, ¿de qué está hablando? De enterrar la economía de mercado. O sea, especialmente en todas estas áreas de derechos sociales. Pero eso es lo que él dice. Y te acuerdas que dijo en una entrevista también que una parte de él quería ver desaparecer el capitalismo. Bueno, entonces es un profundo anticapitalismo. Pero claro, como bien explica Hayek en Camino y Servidumbre, si tú eres un anticapitalista y sigues esa línea, terminas en Venezuela. Es decir, el paraíso antineoliberal es Venezuela o Cuba, ¿no? Entonces, la gente no entiende a lo que conduce el querer deshacerse del neoliberalismo, incluso en Chile, que hemos colapsado en el ranking de libertad económica después de las reformas de Bachelet y todo lo que se ha hecho. Incluso acá, tú estás viendo los efectos y han sido desastrosos para la economía que lleva 10 años sin crecer, per cápita cero prácticamente. El tema de acceso a la vivienda hoy día es casi imposible. El desastre que tienes en la gestión de todos los recursos de los contribuyentes a partir del Estado, las listas de espera en los hospitales, etcétera. O sea, todo está mal. En la medida en que menos, entre comillas, neoliberales somos, peor está el país. En la medida en que más crece el Estado, peor estamos todos. Entonces, ese es un parásito que me parece importante porque no solo lo dicen los populistas en América Latina, sino que lo utilizan académicos renombrados. Yo hablo mucho de Joe Stiglitz, por ejemplo, el premio Nobel de Economía. Que es un gran propulsor de los gobiernos populistas en la región. Es un gran propulsor, fue de Chávez, de los Kirchner, de Correa, de Evo Morales, también de Castro por lo demás. Y entonces él escribe libros y artículos atacando a Hayek y Friedman. Está obsesionado con ellos. Y les atribuye, como la izquierda en general, esta cosa del neoliberalismo. Y obviamente él dice que son responsables de todos los males del universo. Pero es importante entender que es un concepto trampa, que es uno de estos parásitos mentales que no te deja entender la realidad. El cuarto, en cambio, es un concepto positivo. Bueno, el Estado benefactor, el Estado de bienestar, el Estado que se preocupa de que la gente esté bien. Tú dices que ahí hay trampas, pero también dices que incluso hay una trampa de origen. Si pudo haber estados benefactores, es porque antes hubo liberalismo que permitió el desarrollo económico que hizo que esos estados florecieran, caso de Suecia y algún otro. Claro, el Estado benefactor, además, la gente se olvida que surge fundamentalmente en Alemania, también en Inglaterra, pero claro, en Alemania con Bismarck como parte de su proyecto imperial para y además competir con la izquierda más marxista o socialista, y tenía por objeto crear dependencia, y él lo reconoce. Yo tengo la cita de Bismarck donde él dice: yo creo que la gente sea dependiente del Estado porque los podemos controlar más fácil. Y era una manera, von Mises lo explica, yo lo cito, de neutralizar también movimientos liberales que habían contra el absolutismo prusiano. Entonces, este Estado benefactor de Bismarck sienta las bases del Estado benefactor de los nazis, que interesantemente tengo un paper citado ahí,
que dice que el Estado benefactor de los nazis fue la base para todo el Estado benefactor europeo después. O sea, los orígenes son siniestros de toda esta cuestión. Pero no solo eso, el Estado benefactor, tengo muchas investigaciones citadas ahí, destruyó todas las organizaciones de la sociedad civil que Claro, al final es una lucha Sí. de poderes. terminó reemplazando las asociaciones de socorro mutua, donde se atendía a las viudas, donde de socorro en materia de viudez, de pensión, de salud, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, en Inglaterra, tengo los datos, también en Alemania, pero sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, el Estado benefactor destruyó la sociedad civil. Por eso a mí, muchos, cuando ven los conservadores, algunos, ¿no?, de ciertos sectores, y no, que el Estado haga esto, lo otro, como más de la redistribución y todo, yo les digo, pero si ustedes están atentando contra la familia, están atentando contra los vínculos de solidaridad social, etcétera. Porque los seres humanos, cuando tenemos la necesidad de organizarnos, nos organizamos. Y entonces se fortalece la sociedad civil. La Teletón es un ejemplo, es una manifestación de la sociedad civil organizada para ayudar a determinada causa. Esas cosas ocurren, pero cuando el Estado, si el Estado el día de mañana dijera ya, vamos a hacer un proyecto y un programa especial para las personas con discapacidades y qué sé yo, y entonces vamos a aplicar impuestos especiales y todo, probablemente terminaría destruyendo la Teletón, que era lo que quería hacer Yo-Yo Jackson, ¿no? Y esto es propio del fascismo, ¿no? Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, decía Mussolini. Y por eso me parece a mí tan peligroso el concepto de benefactor, aparte que no es sostenible financieramente. Yo tengo los datos ahí, están quebrados en todos lados. Y efectivamente, históricamente, pudieron hacer estas redistribuciones porque se hicieron ricos primero. No al revés. O sea, tú no puedes ser Estado benefactor en Haití o en Bolivia. No puedes, porque no tienes los recursos. Falta la fase de crecimiento. Claro, no tienes la plata. En el concepto de responsabilidad social empresarial, que es el quinto parásito, me llama la atención una cosa, porque objetivamente todos tenemos una responsabilidad social. O sea, tú como intelectual vas a la radio, vas a la televisión, escribes en los diarios, porque tienes una responsabilidad con la sociedad de difundir determinada idea. El bombero tiene su responsabilidad social, los profesores tenemos una responsabilidad social. Los empresarios también tienen una responsabilidad social. ¿Por qué consideras que la responsabilidad social empresarial, tal como está manifestada, es una trampa y llega a ser un parásito? Esto es algo que ya analizó Milton Friedman en los 70 y tiene un artículo muy famoso, Friedman, que yo cito en el libro, donde él dice que la responsabilidad social empresarial, como estaba planteada entonces y como está planteada hoy, por lo demás, terminaba conduciendo, si uno era consecuente, a un orden socialista completo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Básicamente desnaturaliza el rol de los empresarios, de las empresas. El rol de las empresas es proveer de bienes y servicios, ¿cierto?, de la mejor calidad posible a los mejores precios posibles a los consumidores, ¿no? Y contratan gente y crean una serie de beneficios a partir de ahí. Es decir, si no hubiera empresas estaríamos en la era de las cavernas, estaríamos todos muriéndonos de hambre, todo lo hacen las empresas. Entonces, el rol social de la empresa existe en la medida en que crea el stock de riqueza que los seres humanos necesitamos para sobrevivir. Eso hacen las empresas. Y por eso von Mises decía que el empresario es un benefactor social, ¿no? Que es una de las lecciones del economista callejero. El empresario, por definición, es un benefactor social. Lo que no significa que sea un santo, pero sí es un benefactor social. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día las empresas, este concepto de la responsabilidad social empresarial, les exige empezar a preocuparse del medio ambiente, crear áreas verdes y un montón de otras cosas, de la diversidad de género o genital, como me gusta decirlo a mí, de sus plantas de trabajadores, de, qué sé yo, de la diversidad racial, de si es que incluso llegan al punto de si están promoviendo o no la agenda transexual. Todo esto va en el marco de, ¿cierto?, de la responsabilidad social, que en la época de Friedman también tenía que ver con que las empresas bajaran artificialmente los precios para que la gente pudiera comprar cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se politiza el rol empresarial. Y el problema estaría efectivamente en virar hacia lo políticamente correcto y no en el cumplimiento efectivo de una responsabilidad social empresarial, porque tú mismo dijiste, el empresario es un benefactor. O sea, tiene una responsabilidad social, la cumple. A veces la cumple con menor o mayor éxito. Lo que hay en lo que tú dijiste es un catálogo que un tercero que toma cierto poder define que tienen que hacer todo. Exacto. Y termina, como decía el mismo Friedman, desnaturalizando el rol de la empresa, politizándolas, llevando lo que es propio de la discusión, no sé, en el Parlamento o la discusión política al seno de la actividad productiva
Y una manera de colectivizar a la empresa, porque si tú le impones, y hoy día es así, tú le impones cargas de construir áreas verdes donde van a operar, por ejemplo. ¿Quién asume ese costo? Bueno, lo asume la empresa. O sea, tú estás de alguna manera aplicando un impuesto indirecto al decirle a la empresa que usted tiene que gastar toda esta cantidad de millones para crear el área verde en tal parte, si usted quiere operar en esta parte, o facilidades o instalaciones deportivas para la gente, o lo que se te ocurra. Porque eso es lo que se llama el shareholder capitalism, ¿no? El capitalismo de las partes interesadas. O sea, todos los que tengan algo que ver con la empresa, porque, no sé, está en tu barrio funcionando, tienen algo que decir respecto a lo que a la empresa le corresponde hacer o no hacer. Versus lo que defendía Friedman, que es el stakeholder, el capitalismo de los accionistas, ¿no? Que es básicamente la idea de que la función de la empresa es maximizar el valor para sus accionistas. El shareholder, lo dije al revés, el shareholder capitalism, el de las acciones, el stakeholder capitalism, el de las partes interesadas. Y entonces dice Friedman, bueno, si maximiza el valor del accionista está haciendo bien su trabajo. Pero el resto son cuestiones que no tienen nada que ver con el rol de la empresa. Yo cito muchos estudios allá, que además, toda esta cosa del ESG, el ESG, que es todo esto. Vamos a ir a eso, porque Sí. ese sería como el sexto. Sí. Pero está en el sexto mismo, el ESG. Es que hace un sí, link pero ahí. hay un link, sí, Sí, hay sí, un sí. link. Es verdad. Hay un link. Sí. Ya, dame entonces, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con ese tema. Parásitos mentales, que aborda 7 ideas progresistas que infectan nuestro pensamiento y sociedad con Axel Kaiser. Estamos con Axel Kaiser, primer programa de este año 2025 en Historia, Libros y Banderas, Parásitos Mentales. El sexto, diversidad, equidad e inclusión. Son conceptos que en principio son valiosos. Un liberal, ¿cómo no va a valorar la diversidad? La inclusión es parte de lo que te lleva el trabajo, etcétera, etcétera. Y la equidad es la justicia, el Estado de Derecho. Pero no es eso lo que tú No, hablas es que la diversidad y equidad e inclusión, que se formula como DEI, que es un solo concepto en inglés, básicamente es un parásito desarrollado por la ideología progresista postmoderna, diría yo, cuyo objetivo es la destrucción de la civilización occidental. Yo sé que esto suena ultra exagerado, histérico, hay mucha gente que decir de qué está hablando, pero cuando tú analizas lo que hay detrás, ¿no? Y que son pensadores como Foucault, como Derrida, la Escuela de Frankfurt y otros más, lo que sostenían era que Occidente era una civilización esencialmente opresora, ¿no? Creada por el hombre blanco heterosexual, una civilización patriarcal, cuya estructura completa, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista del lenguaje, de las instituciones sociales, de la economía, está diseñada para oprimir, marginar y discriminar a distintos grupos que son hoy día todas estas víctimas que aparecen en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que plantea la diversidad, equidad e inclusión? Es básicamente desmontar la institucionalidad y la filosofía liberal clásica que se funda en la idea de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Todos somos creados iguales y por lo tanto se nos tiene que aplicar la misma regla a todos. Desmontar eso para crear una sociedad que ahora sí es de castas y de tribus, en que donde sí va a haber discriminación de verdad, porque tú vas a dejar fuera a los grupos opresores. El opresor por excelencia es el hombre blanco heterosexual occidental. O sea, a ese hay que discriminarlo, hay que dejarlo fuera, tiene que tener mucho menos probabilidades de entrar a un trabajo, de ascender, etcétera, etcétera. No por sus capacidades, ni por lo que es capaz de producir, sino simplemente en función del color de piel. Y entonces este parásito, a mi juicio, es el más peligroso de todos, porque está diseñado para destruir absolutamente los fundamentos del Estado de Derecho, de la democracia liberal y de lo que es una sana idea de mérito, de desempeño, ¿no? No la meritocracia subjetiva que hablaba yo, sino que de desempeño. Me llama la atención los datos que da en ese mismo tema respecto de las universidades norteamericanas, por ejemplo. Es una vergüenza. O sea, Harvard perdió un juicio con las comunidades asiáticas americanas y ahí están los datos. O sea, en el libro yo los tengo. Tú, si eres blanco o eres asiático americano, porque a ellos también los discriminan muchísimo para favorecer a afroamericanos y latinos. Tú tienes
la cifra no me acuerdo, pero era como 5 veces más probabilidades si eres afroamericano con la misma nota de examen de ingreso a la universidad, de entrar a la universidad, que si eres blanco o eres asiático-americano. Y si eres Claro, negro, lo que se mira como discriminación positiva es una discriminación negativa es también. que no existe la discriminación positiva. No, pero así se Claro, vendió. pero se vende como positivo, pero no ese concepto a mi juicio que no tiene ningún sentido, un oxímoron. Discriminación siempre pero tú no puedes favorecer a alguien sin perjudicar a otro. Entonces lo mismo que antes que se discriminaba a una persona por ser negra era para favorecer a un blanco. Entonces yo podría hablar que era discriminación positiva a favor del blanco, pero hoy día es al revés. Se discrimina al blanco para favorecer al negro, se discrimina al asiático para favorecer al negro o al latino. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, Alejandro? Que como se termina institucionalizando, tú destruyes el principio de igualdad ante la ley. Porque, en teoría, en una universidad, tú deberás ser seleccionado de acuerdo a tus capacidades, lo que eres, ¿no es cierto?, capaz de aportar. Entonces te hacen un examen de ingreso y los que les va mejor en el examen de ingreso, hay otros criterios, pero en términos generales, debieran entrar, ¿no? Y los que les va peor, no deberán entrar. Da lo mismo el color de piel, el sexo, la orientación sexual. Todo eso da exactamente lo mismo. Pero cuando tú practicas una política de racismo sistémico, como lo están haciendo las universidades en Estados Unidos, las instituciones, lo que tú terminas creando son nuevas jerarquías y una especie de orden estamental, ¿no es cierto? Donde lo determinante no es nada más que tu color de piel y tus genitales, nada más que eso. Y no se diferencia de las leyes de segregación que habían antes. Incluso es peor, casi. En cierto sentido es peor, porque las leyes de segregación, que eran espantosas, inmorales y todo lo demás, pero bueno, tenían los blancos acá y tenían los negros allá. Pero acá se hace como que todos tienen un espacio, pero en realidad no es así. Porque la discriminación en contra de los que no son afroamericanos, negros, y los que no son blancos, o sea, los que no son latinos, es tan sistemática y tan profunda, tengo los datos ahí, que es una pantalla falsa que proyecta una imagen de supuesta inclusión que no existe. En cambio, la segregación era una cosa brutal, que era honesta. O sea, ahí están y lo podías combatir. Esto es mucho más disfrazado. Pero el problema a nivel institucional es que cuando tú, en vez de empezar a elegir a los buenos violinistas y a los buenos pianistas y a los buenos en una orquesta, empiezas a elegir a la que es mujer porque es mujer, al que es negro porque es negro, todo lo demás. ¿Qué pasa con la orquesta? Se desnaturaliza completamente su función. Y ya no puede ser, entras en un sistema de decadencia absoluta. Porque tú ya no estás siendo fiel a la misión de la institución. En este caso la orquesta o la universidad. Tú tienes a los profesores, los contratas. Pero mira los profesores que están contratando en la buena universidad en Estados Unidos. Si son una vergüenza. Se han producido Hoy día ese profesor de Harvard, sí. cualquier picante es profesor de Harvard. O sea, ya no te dice nada ser profesor de Harvard. O sea, mira lo que era la presidenta de Harvard, Claudine Gay, que tuvo que renunciar. Claro que sí. Vamos acercándonos al final. El séptimo parásito, el buen indígena, que tiene que ver con las teorías del buen salvaje que vienen desde el siglo XV, XVI. Claro, ese es el mito que se repite en todos lados y se ha convertido en algo muy persuasivo, influyente en Estados Unidos, ¿no? De que América era un continente casi paradisíaco hasta que llegaron los occidentales, los españoles, y corrompieron todo lo bueno que había, ¿no? De indígenas que eran inocentes, que no conocían la propiedad privada, que no peleaban, que eran pacíficos, que convivían en armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas son tonterías. Todo es una estupidez. Y esa deuda supuestamente histórica que tenemos con los pueblos indígenas de América es ridícula. No existe deuda histórica, es al revés. Si hubiera que sacar bien las cuentas, la civilización occidental benefició tremendamente a los pueblos indígenas de América, que además se me terminaron mezclando. Entonces hoy día ya es muy difícil decir estos son indígenas. Y esto, lamentablemente, es una de esas cuestiones que ha cultivado la intelectualidad en las universidades y se ha convertido en una idea fuerza que lleva a la gente a odiar su cultura y su tradición, digamos. O sea, en Canadá tienes que estar todo el tiempo diciendo, bueno, esto era territorio indígena. Cada vez que hables una conferencia te obligan a decirlo en una universidad, y casi que con un sentimiento de culpa espantoso. En ninguna civilización puede subsistir si no es orgullosa de sus fundamentos y de sus logros. No implica negar todo lo malo que se hizo, pero tampoco
esta forma de autoflagelarse permanentemente y pedir perdón y tratar de destruir todo lo que significa tu civilización, que es la mejor que ha existido en la historia, te va a conducir a ninguna parte. Y si los occidentales no reaccionamos en ese sentido, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la alternativa si no es la tradición judeo-cristiana occidental? ¿Vamos a la China? No sé, ¿qué es lo que va a hacer? ¿El mundo musulmán? ¿Qué es lo que va a quedar? Ahí los quiero ver a todos los progres, cuando Europa sea islámica y cuando Estados Unidos se desintegre en una guerra civil, a ver qué es lo que van a pensar. No, esto es muy peligroso. Axel, si uno lo mira, yo no soy especialista en los temas, disfruté mucho el libro, pero si uno lo mira históricamente, estos 7 conceptos que tú mencionas se han instalado con fuerza en los últimos 30, 40 años en Chile. O sea, si estaban aquí, hoy día están aquí. Si estaban así, han seguido subiendo. Es parte. ¿Cuál es la causa, crees tú, de que se instalen? Y si no advierte cierta cobardía o incapacidad de quienes tienen una visión más parecida a la tuya. Sí, esto se puso de moda en Estados Unidos y cada vez más en Europa, y acá las élites siguen mucho esas corrientes, yo pienso, de las universidades de afuera, y empiezan a repetirlas. Por un lado, y por otro, se convirtió en el ideario de la izquierda progresista en el mundo. Entonces, el Partido Demócrata abrazó todo esto fuertemente. Yo creo por eso se fueron de paliza en parte ahora en las últimas elecciones en Estados Unidos. Todo este wokismo, porque esto es todo wokismo. Claro. Tú lo mencionas al final. Eso. Sí. Y también se convirtió en el ideario de la izquierda europea y de la izquierda latinoamericana, pero las supuestas derechas se lo compraron. Porque no tienen ideas claras y porque son acomplejados. O sea, especialmente en el mundo hispanoamericano, como bien dice Cayetana Álvarez, y esto es lo que yo siempre planteaba también, como que la credencial de demócrata y de buena persona te la reparte la izquierda. Entonces la derecha siempre está pidiéndole perdón a la izquierda y haciendo lo que ella quiere para que los consideren demócratas y les pongan la medalla de demócrata, ¿no? Esta izquierda revolucionaria totalitaria, tipo Frente Amplio, tipo Partido Comunista, les encanta eso. Y Chile Vamos, con excepciones, pero Chile Vamos tiene en Chile ese problema, que tiene un complejo de inferioridad moral con la izquierda que es impresionante. Y sí, encuentro que hay mucha gente cobarde. Muchos O sea confundidos. que podrían tener la idea, pero dicen mejor no me meto en problemas. Sí, exacto. Prefieren no meterse en problemas, creen que así van a salir reelegidos, no son líderes, no lo son. Y muchos están confundidos, no tienen idea, porque hay mucho ignorante entre medio también. Pero yo lo plantearía así. De otro lado, cuando vas al tema de la justicia social, yo creo que todo el mundo está convencido de que la justicia social es necesaria y qué sé yo qué. Pero sin haberlo pensado. Ningún político de Chile Vamos resiste una conversación de 5 minutos sobre el tema de la justicia social. Porque es una cosa puramente emocional. No la conocen desde el punto de vista filosófico. No podrían, ¿no? Y sin embargo, como vende, ahí están. Y aquí tenemos el país hecho pedazo, en parte también porque Chile Vamos ha votado a favor varias de las propuestas legislativas de la izquierda. Y ese ha sido un desastre para nuestro país. Axel, te propongo hablar los últimos minutos que nos quedan sobre libros. ¿Qué libro le recomendarías a nuestros auditores, ciertamente a mí también, para el verano, para cuando quieran? Bueno, todo depende siempre de tus intereses y de si te quieres relajar o quieres hacer trabajar. Vamos para las dos cosas. Bueno, a mí me gusta mucho Stefan Zweig. Gran escritora. Sí, Qué gran escritor. es extraordinario. He estado leyendo algunas novelas de él, cortas. Leí una que se llama Ardiente Secreto hace poco. Ya, no la conozco. Es bien interesante porque es el dilema que enfrenta una mujer, ¿no? Es casada, que tiene un hijo y se va de vacaciones, tiene un mal matrimonio, se va de vacaciones, una baronesa, creo, si no mal recuerdo, y conoce a un tipo en uno de estos hoteles donde ella está, y entonces el dilema que enfrenta entre ser madre o ser mujer. Entonces así lo plantea Stefan Zweig, y es interesante porque profundiza como en la psiquis del niño de 14 años, del seductor que está ahí intentando básicamente llegar a ella, y que primero se hace como amigo del niño, y entonces a través de él llega a ella.
es fascinante toda la comprensión que tenía él de la psiquis humana, y eso me entretuvo mucho. Y estoy leyendo otras cosas de Tolstoy que me gusta mucho también. Es la literatura que leo cuando estoy ya un poco cansado de leer tanto texto académico. Y de textos de los clásicos del liberalismo o de otras cosas que tú creas que sea necesario leer. Mira, hay un libro que sacamos en la Fundación para el Progreso hace poco, de Jason Brennan, que se llama ¿Por qué está bien querer ser rico? Es un libro bien interesante porque tiene muchos datos de por qué, ¿cierto? Los ricos, no solamente la gente con más recursos tiende a ser más feliz y todo lo demás, sino que todo el beneficio que generan para la sociedad, etcétera. Y se lee fácil, es un libro simple, de una serie de Routledge que es como políticamente incorrecta. Y ese es un libro que lo pueden encontrar en la Fundación para el Progreso y que nosotros esperamos presentar el próximo año, o este año, y que finalmente me parece interesante. Era el 2024, el año pasado. Sí, exactamente. Perfecto. Lo sacamos el 24. Ya. Así que sería ese. Ahora, los grandes clásicos sí, pues siempre están ahí disponibles. Todas las obras de Hayek, de Mises, etcétera. Y algunos están citados aquí en Parásitos Mentales. El que quiera ir a Popper, también citado acá. Hay muchos libros. Yo creo que es una buena lectura para el verano. Es desafiante intelectualmente, pero no es agotadora, de manera tal que pueden jugar con eso. Yo te traía un libro de regalo también, Axel, El refugio chileno a Erich Honecker. Este libro lo hizo Cristian Medina con parte de su equipo. Un momento clave Muchísimas gracias. de Sí. un personaje importante en la Guerra Fría por la construcción del muro de Berlín. Y yo sé que estos temas a ti te interesan, así que es. dije, ¿qué libro le llevo? Elegí este. Buenísimo, muchas gracias. Para lectura de verano. Muchas gracias por habernos acompañado y cuando tengas un libro nos hace llegar y te tenemos nuevamente acá. Ya, encantado. Gracias, Alejandro.